Bienvenidos a un nuevo episodio de Reventando Burbujas. El día de hoy tenemos un invitado que para nosotros es honor tenerlo acá. Lucas Casanova nos ha aceptado la invitación de estar con nosotros en Reventando Burbujas en uno de nuestros episodios que hemos esperado por mucho tiempo, Asdrúbal. Lucas, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Agradecidos. Y como dice Asdrúbal, creo que la palabra trauma la utilizamos, no sé ustedes, pero nosotros de esta parte Ujú. del mundo para todo. O sea, estoy traumatizado, tengo un trauma, pero ¿cómo distinguir si realmente es un trauma o simplemente es algo más allá? Hay que saber qué es un trauma primero. Claro, ahí hasta hace bastante poco la psicología y la neurociencia veían al trauma como hechos, perdón, que sucedían y que marcaban de alguna manera a la persona. Luego, con el tiempo, se empezó a entender que el trauma no es lo que nos pasa, sino lo que pudimos o no pudimos hacer con eso que nos sucedió. Entonces se dejó de hablar de traumas, sino de eventos potencialmente traumáticos. Una gran pérdida, un, eh, un uso incorrecto de nuestro cuerpo contra nuestra voluntad, el hecho de, no sé, de sobrevivir una guerra y demás. Cada persona reacciona de una manera diferente y eso tiene que ver con la resiliencia de nuestro sistema nervioso, con la capacidad de nuestro sistema nervioso para procesar lo sucedido e integrar esas consecuencias, integrar lo que nos pasó, poder defendernos, etcétera. Cuando un evento queda sin procesar y el tamaño del evento no tiene que ver con la magnitud del estrés postraumático, sino que nosotros podemos tener estrés postraumático por situaciones que para algunos pueden parecer pequeñas o para otros pueden parecer muy grandes. El estrés postraumático se manifiesta como una activación desde el cuerpo, somática, no solo en el pensamiento, muy fuerte, como si nosotros estuviésemos reviviendo un hecho o reviviendo las consecuencias que nos dejó ese hecho. La indefensión, el miedo, inclusive la agresión, el someterse a otro, el quedarse paralizado. Y cuando recordamos, cuando traemos al presente esa memoria, sentimos que en el cuerpo como si lo estuviésemos volviendo a vivir. Se dice que la incomodidad en escala de 1 a 10, cuando nosotros tenemos un recuerdo simplemente de algo que sucedió, es de 1, 2, 3, pero cuando hay una respuesta postraumática, es 7, 8, 9, 10, ¿no? Como muy grande, se siente en los latidos del corazón, visión de túnel, sudan las manos. Se utiliza la palabra trauma, como se utiliza también la palabra depresión o ansiedad en lo coloquial, a veces sin reconocer cuál es el peso de esas palabras y cómo eh, definen de alguna manera cosas que nosotros mm, experimentamos como incomodidad, ¿no? El acordarse de algo y decir, uy, no quiero ni acordarme. Eso no necesariamente es una respuesta postraumática, es una respuesta incómoda, nos da vergüenza, nos da culpa, nos genera dolor, pero el trauma es una respuesta involuntaria, eh, es una respuesta somática, viene desde el cuerpo y tiene que ver con el no procesamiento de algún evento pasado, del que puede existir una memoria narrativa, es decir, me acuerdo de lo que sucedió, una memoria episódica, o no, puede ser simplemente una sensación en el cuerpo frente a un olor, frente a un sonido, a la voz, a palabras, a un objeto. Eh, eh, el sistema nervioso estaba tan desregulado entonces que no tuvo posibilidad de memorizar, de crear esa memoria, sino que quedó en nuestro sistema nervioso más primario, el que tiene que ver con el sistema de alerta, esa impresión de que esto está mal, ¿no? Hay un dicho en España que es muy conocido, que se quema con leche de una vaca y llora. Yo digo que en el trauma en general
es el que se quema con leche de una vaca y tiene ganas de sacar una ametralladora, romper todo. Eh, existe una desregulación emocional producto de la exposición a gatillos que se llaman, a eventos que se parecen mucho, al menos en nuestra mente, a aquello no vivido. Y nuestro cerebro desarrolló esta magnífica respuesta, que es, si algo se parece a algo que no pudiste resolver, entonces te voy a sacar de aquí. La respuesta postraumática es efectiva hasta que podemos resolver, hasta que podemos integrar. Lo que ocurre es que es muy incómoda. A veces nos deja en una situación de indefensión o de una gran activación. Si te gusta lo que hacemos en Reventando Burbujas y quieres apoyarnos de una manera especial, ahora puedes hacerlo dándole clic al botón Gracias. Selecciona el monto con el que deseas apoyarnos y dale continuar. De esta manera nos estás ayudando a seguir reventando burbujas juntos. Esa definición que dices de que esto se parece a algo, te voy a sacar Mm, de aquí, para nosotros como venezolanos creo que nos marca muchísimo, porque ujú, claro. nosotros estando ahorita en otro país, porque tuvimos que emigrar por diferentes razones, a lo, nada más olemos algo o que se parezca a lo que nos hizo salir de nuestro país, inmediatamente se activa algo que nos dice, esto está mal, Mm. quiero huir, Esto es peligroso, esto es peligroso, no lo hagan, no voten por él. Entonces, claro. son ese tipo de cosas que empiezo como a ser consciente, porque no me había dado cuenta hasta este punto en el que tú lo mencionas. De Ujú. hecho, no sabía, o sea, puede ser que esto que siento sea un trauma. No lo estoy, todavía no lo defino, pero, o sea, es que lo que me dices me hace como recordar algo que he vivido. Ahí, en ese sentido, Asdrúbal, hay algo que me parece muy valioso, que es el reconocer que aquello que no pudimos resolver y que nos hizo sentirnos amenazados, también se transforma en una lente, en una forma en la que vemos la vida. Entonces, por eso uso el dicho este, del que se quema con leche de una vaca y llora, porque mm, podemos darnos cuenta, a veces con ayuda, a veces solos, que tenemos cierta reactividad en función de cómo se han construido esas creencias alrededor de aquello que sucedió o que no sucedió. Porque también nosotros podemos tener una respuesta postraumática de camino o conectada a la ausencia de cosas, cuando no hubo cuidado, cuando no hubo presencia, cuando no hubo sustento. Eso puede generar también eh, algo muy disruptivo internamente. Lucas, me gusta muchísimo que lo comentes porque, como te decía inicialmente, vamos por la vida creyendo que todo es un trauma sin tener el conocimiento de ello. Pero más allá del quien lo posee o quien tiene el trauma, hay personas a nuestro alrededor, familiares, amigos, que no entienden cómo reaccionamos hacia ciertas cosas y minimizan esto que está pasando con nosotros. ¿Qué mensaje le darías a esas personas que están alrededor cuando ven comportamientos en otras personas que tú dices, pero ¿por qué reaccionas de esa manera? Porque siempre somos el dedo que juzga al que está al lado sin saber lo que en realidad está pasando. En el budismo hay una gran maestra que se llama Pema Chodron, que es una monja budista que hace muy poquitos años se retiró de la enseñanza. Ella decía que la compasión no era el vínculo entre sanador y sanado, sino que era el poder conocer nuestra oscuridad tan bien como para poder sentarnos en la oscuridad con el otro. Las personas que no entienden qué es el trauma y que probablemente no tengan conciencia o de sus propias respuestas postraumáticas o, por ejemplo, de su gran, eh, gran fortuna en la vida donde no han tenido este tipo de experiencias, eh, no tienen a veces ni la curiosidad ni la compasión para comprender
que la respuesta postraumática no es una elección, sino que sucede en un nivel del cerebro muy primal. Pues imaginémonos, a mí me gusta hacer, este es el diseño del cerebro, aquí está la corteza prefrontal, aquí está el cerebelo, esto aquí está el tálamo, la amígdala y demás. Cuando a través de los sentidos, todos los sentidos entran a través del tálamo, excepto el olfato, que bypassea el tálamo y va directo a- al sistema nervioso central. Eh, Antes de llegar a la parte donde nosotros decidimos y pensamos y demás, pasa todo por la señal de alerta, que la central de alerta, que es la amígdala. Entonces, a veces el cuerpo, a través de los sentidos exteroceptivos e interoceptivos, como son el oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, los exteroceptivos y luego la interocepción, lo que sucede adentro del cuerpo y la propiocepción, que es cómo nos movemos en el espacio. Todos esos sentidos no, le dan señales al tálamo, que filtra o no filtra, y a la amígdala. Entonces, si la central de alerta considera que eso que estás viendo o oliendo es algo peligroso, no importa cuán procesado lo tengas todo aquí arriba, en la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro que toma decisiones y demás, sino que aquí la señal del cuerpo le está diciendo esto no es seguro y secuestra en ese momento al organismo para ponerse a salvo, o para reconocer que el peligro vuelve a ser inminente. Es por eso que decimos que la respuesta postraumática, primero o sea, no es racional, no se piensa, se siente ante todo, y se realimenta con los pensamientos. Estoy en peligro, estoy en peligro. Cuando a veces puede ser, no sé. Decime, Asdrúbal, una comida que comías cuando eras pequeño en Venezuela. A ver, una sopa que tenemos local que se llama picadillo, se llama. Picadillo. Entonces, seguramente en tu cerebro el picadillo está archivado como sabor, como color, como olfato, y Textura, todo eso, textura. Y de repente, si sentís, olés, se activa toda una serie de memorias muy sí. poderosas, porque además no pasan por el tálamo, sino que están por encima del tálamo. Todo lo que es olfativo entra en el cerebro, pero por una ruta privilegiada. Si te está gustando el episodio, recuerda darle me gusta y dejar tu opinión en los comentarios. Y para que no te pierdas ningún otro, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Continuamos. Sí, eso es, para la naturaleza es algo muy útil porque todo lo que huele mal es tóxico, muy pocas cosas que huelen bien son tóxicas. Perdón, la mayoría de las cosas que huelen bien no son tóxicas, muy poquitas cosas que huelen bien son tóxicas. Entonces, y además hacemos una asociación de memorias muy fuerte especialmente con las memorias no narrativas de las cosas que hemos olido tantas veces en la vida. Entonces esa memoria llega aquí y dice, ¿qué es esto? ¿Por qué estoy oliendo esto? Y entonces opinamos al respecto de eso. Y se produce una especie de diálogo interno. ¿Esta señal es familiar o peligrosa? ¿Qué es lo que pienso al respecto de eso? Y se genera como un loop. Es ahí donde la respuesta postraumática nos pierde, porque lo que vemos desde el mundo, lo que entra por los sentidos, parece no coincidir con la realidad, sino que tiene que ver con lo que la amígdala dice al respecto de lo que es. Entonces, una de las formas de explicar, digo, explico la parte técnica primero para explicar por qué yo lo hablaría así. Eh, una de las formas de explicar sería decir,
Para mí es una respuesta involuntaria. No es automática, no es pensada. En ese momento yo siento como si algo me secuestrara. Y tiene que ver con que en el pasado no me pude defender con algunas cosas. Y entonces mi cerebro activa este mecanismo. Es incómodo, lo conozco, estoy trabajando en él, pero vamos a tener que esperar 10 minutos. A veces sirve salir a caminar, irse a otra habitación, eh, meter la cabeza bajo un chorro de agua fría, meter las muñecas bajo un chorro de agua fría, tomar hielos con las manos, em, saltar, cantar, moverse, bajar al cuerpo, para mostrarle al cuerpo que uno está seguro y que no corre peligro. Si el peligro, por supuesto, no es real. A veces el estrés postraumático ayuda a prevenir la reiteración del daño o del peligro. Y otras veces el estrés postraumático ayuda a suprimir nuestra respuesta para que podamos, aunque estemos en una situación tóxica, seguir en ella y seguir con vida y seguir sobreadaptados y demás. Cada vez que yo conozco un poco más sobre el funcionamiento del cerebro, estoy más maravillado sobre estos mecanismos internos y su funcionamiento, porque es algo, estas estructuras existen especialmente en los primates, en los primates no humanos, en los humanos y demás. Las cebras, como dice Robert Sapolsky, las cebras no tienen úlceras, porque una vez que las corre el león y no las alcanza, se sacuden, se mueven, etcétera, y liberan toda esa carga y lo tienen procesado, porque la experiencia fue positiva, digo, se escapó la cebra del león. Entonces, no hay que recordar, qué terrible, cómo me corrió el león y no vi, qué suerte que no me alcanzó, qué terrible, veo un león, uy, qué miedo. A la cebra no le pasa eso, sabe que tiene que prevenir y demás, le queda la memoria de la carrera y del peligro, pero no la sensación de parálisis, porque, porque utiliza el cuerpo y utiliza el movimiento para eso. Qué envidia Ahorita a que las cebras a partir del día de hoy voy a envidiar la cebra, Luca. O sea, Las cebras, las gacelas, digo, los perros, se quedó con la sí, sí, sensación de que, guau, me liberé ya. Y nosotros no, sí, nosotros que no, porque me persiguió y la cuestión y lo que sentí, me quedo con sí. eso, está por vida, de por vida. ¿Sabes qué? nos, puedo hacer un comentario al respecto de esto que es Sí, súper sí, sí, valioso, claro, claro, que claro. son los primeros auxilios psicológicos en los estados de zozobra, cuando pasan cosas terribles. Lo primero que uno tiene que hacer, sí, esto es, yo trabajo en primeros auxilios psicológicos cuando hay desastres, gente que viene de zonas de guerra, el atentado que hubo en Oslo en 2022, sacudirse y moverse, temblar. Viste que a veces suprimimos el temblor, como si, no, no, a ver, te abrazo. No, a mí cuando yo en 2017 tuve una cirugía cerebral y cuando me empezaron a explicar en el médico cómo iba a ser la cirugía, empecé a temblar. Y la persona que era mi marido entonces me dice, bueno, no, no te preocupes, te abrazo. Y le digo, no, 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 saltemos juntos. Empezamos a saltar y a gritar. Y el vikingo me miraba como diciendo, ¿qué estás haciendo? Vos seguime. Saltar, moverme. El médico estaba, en un momento dice, los dejo solos. Bueno, yo terminé de sacarme toda la carga de adrenalina enorme que tenía por dentro. Y después lo llamamos para que volviese y le digo, bueno, ahora sí, vuelva a contarme cómo es la operación, porque estaba tan activado cuando empezó a contar que iban a venir con una sierra circular por detrás, que iban a hacer un tajo en la nuca, que iban a sacar un pedazo de hueso, que iban a meterse adentro con una aspiradora, que después con una especie de micro lanzallamas iban a quemar lo que quedase del tumor. So- Perdí la habilidad de escuchar, digo, o sea, no sabía qué era lo que estaba pasando. Secuestrado por la amígdala, todo lo que iba hacia el tálamo, la amígdala decía, perdón, acá no hay nada que registrar, o sea, sigamos con el modo supervivencia. Ahí va. Casualmente, dime.
casualmente este mes, nosotros, como toda nuestra comunidad yo lo sabe, nosotros todos los meses leemos un libro, lo hacemos el libro del Ujú, mes y vamos tratando y trabajando diversos temas que el libro nos va dando. Y casualmente este mes estamos leyendo Rastros de Fuego de un escritor colombiano, Andrés Gómez Acosta, que habla un poco de eso. Él pasó por una situación de ACV, o sea, no fue ujú, como tan calculado como una operación, pero también leyéndolo y relacionando un poco con tu libro, ujú. sí podemos percatarnos de que a través de el poder sanador del caos, cuando llega el caos a Estiro la nuestras mano. vidas, Estiro la Bue mano y lo eso, alcanzo. Aquí está. muéstranos el poder sanador del caos y dónde lo podemos conseguir. Él está en Amazon, Está en está Amazon y en la mayoría de las librerías que venden online y nada, espero que es el tagline del libro es un diario sobre el tumor que me abrió la mente y imagínate. todo lo que Lucas, aprendí al respecto de eso. Lucas, quiero hacerte una pregunta porque no he leído el libro, pero sí me llama mucho la atención. De hecho, voy a dejar el Ujú. enlace, vamos a dejar el enlace acá en la descripción para que la gente que está viendo este episodio vaya y adquiera el libro, incluyéndome. Pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Tú estabas en este mundo estabas en este mundo antes de este proceso, Mm. em, o este proceso o ese proceso de la operación en tu cerebro te llevó a estar en este mundo de los traumas? Eh, tuve una infancia y una adolescencia muy difíciles y eh, descubrí que intuitivamente estaba intentando sanar aquellas cosas que habían sucedido, pero me faltaba una pieza. Y esa pieza para mí la tuvo la experiencia del tumor, donde tuve que aplicarme a mí mismo todas las cosas que enseñaba a los demás. Eh, por supuesto que muchas ya las aplicaba, ¿no? La meditación, la vida saludable, pero yo era muy rígido conmigo. Quería todo ordenado, perfecto. Y, y eso no me permitía vivir feliz con lo que tenía. La, el descubrimiento del diagnóstico y lo que pasó después me hizo repensarme y vivirme de una manera diferente y crear una nueva persona. Yo creo que el proceso, además de la edad y otras cosas, me hizo una persona más tranquila y más consciente de que las cosas que la vida eh, trae, las podemos transformar en lo que se nos ocurra, que nosotros somos en realidad como surfers, que podemos ir navegando y eligiendo a qué ola nos subimos y qué es lo que hacemos y qué no. Para mí el humor me dio eso, ante todo. Yo ya venía estudiando budismo, meditación, enseñando, pero el hecho de verse a uno vulnerable y reconocer que hay cosas que no se pueden controlar, porque yo creía que siendo prácticamente vegano, haciendo yoga 3 veces por semana, meditando todos los días, no me iba a enfermar. Como decía mi abuela, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Mm, Sí. Uy, me hace recordar algo, Lucas, del autor que estamos leyendo, Andrés. Él tiene una carrera enfocada a trabajar con personas con discapacidad y siempre se ujú, preguntaba qué pasaba a ellos, qué le pasaba a ellos en su vida diaria, de cómo una persona puede tener miles de pensamientos en su cerebro y no puede exteriorizarlo porque no puede hablar, y la vida le da un vuelco y le pasa a él. Entonces, la neuropsicología se cree en eso de que de alguna manera traemos o la vida nos coloca como que te pasó esto, mira, lo pediste, mm, sí, sí, y no. ¿okey? Y a ver, cuando nosotros tememos mucho a algo,
estamos muy pendientes de su existencia. Y eso hace que estemos, no sé, si le tememos a las personas que usan sombrero, vamos por la calle tratando de encontrar personas que usan sombrero. Y la existencia de personas que usen sombrero nos hará creer que estamos rodeados, que no tenemos salida, que siempre vas a tener miedo, va a aumentar la parálisis y se realimenta el proceso. Entonces, sí es cierto que todo lo que miramos crece. Luego, hay cuestiones que son conscientes o inconscientes que eh, no sabemos bien todavía cómo es que el cerebro funciona. Pero, por ejemplo, mi padre tuvo cáncer infinidad de veces. Creo que dejamos de contar cuando lo operaron la vez número 50 de cáncer de piel o una cosa por el estilo. Y yo pensé desde entonces que si vivía una vida saludable iba a evitar justamente enfermarme como mi padre. Si dentro de mi cerebro existía una protoconciencia de mi tumor cerebral, porque el tumor, los cuerpos extraños que crecen dentro del organismo generan estrés, crean estrés orgánico, ¿no? Eh, estas, estas estructuras se alimentan de tu comida, se alimentan de tu sangre, ocupan espacio, aumentan la presión, desplazan otros órganos, todo eso genera algo. Digo, ¿no? El cerebro no tiene sensores de dolor, pero el aumento de la presión mueve a los huesos y además hace que el cerebro tenga que comprimirse, entonces se estresa. Hay el proceso de renovación que hacen el líquido cerebro, el fluido cerebroespinal, deja de suceder o sucede a un ritmo mucho más lento. eh, entonces hay un montón de cosas que genera en tu salud el tener algo. ¿Lo ves o no lo ves? No lo sé, pero no creo que lo atraigamos. También puede ser que Andrés eh, haya tenido, no sé, no conozco el caso, pero esto lo he vivido con consultantes. Yo he trabajado mucho en cuidados paliativos y demás. Me he encontrado con consultantes que decían, es como si hubiese sabido. ¿Por qué? Y porque estaba haciendo esto y haciendo esto y haciendo esto, cuidándome o teniendo miedo que pasara esto, que pasara lo otro. Entonces hay gente que dice lo atrajo. Quizás es una conciencia somática sobre aquello que estamos atravesando y por eso nos hacemos la pregunta consciente, pero el cuerpo no tiene evidencia concreta de que está pasando esto. Para mí, el hecho de haber trabajado con personas que han tenido accidentes cerebrovasculares, que han tenido cirugías cerebrales, que han tenido cáncer y demás, una cosa increíble y fascinante, por decir, qué casualidad. No, no creo que sea casualidad, pero tampoco creo que es algo que nos lo causamos por pensarlo. En general, eso tiene que ver con el pensamiento mágico. Hasta ahora no, la ciencia no puede demostrar que pensar en algo lo cree. Sí, lo que se sabe es que pensar en algo crea como una retícula en el cerebro donde ves exactamente eso que estás pensando. Entonces, hay una parte de nuestro cerebro que se llama el sistema reticular ascendente, que es el que hace que si yo tengo hambre y quiero una manzana, mi cerebro escanea el ambiente y dice, en el mueble del televisor no va a haber una manzana. En la heladera puede haber una manzana. Entonces ahí me muevo hacia la heladera, la abro, hay una manzana, buenísimo. No la hay, entonces quiero una manzana y no la hay. ¿Dónde puedo encontrar una manzana? Tengo que ir hasta la puerta del departamento, bajar 2 pisos por la escalera, caminar hasta la esquina, doblar hacia la izquierda y ahí está
el mercado y puedo comprarme la manzana. El sistema reticular ascendente trabaja conectando las necesidades que tenemos, tengo hambre, con cómo hago para conseguir lo que quiero. Entonces, nosotros nos fijamos en algo por alguna razón, ¿sí? O sea, Andrés en el ACB, yo con todo lo que te conté, por alguna razón, algo pasaba, pero no es que por tanto mirarlo me lo creé adentro, sino que lo estaba mirando por algo y luego tomé conciencia de eso. ¿Me explico? Totalmente, El, totalmente. Total, el total. pensamiento mágico lo que hace es hacernos creer que lo pensé, lo pensé, lo pensé y pasó. Lo que pasa es que nos olvidamos de que nuestro organismo tiene toda una serie de sentidos internos y externos que nos ayudan a, a ver cosas que quizás no podemos verbalizar y hacer entrar en el terreno del lenguaje. No sé, yo una colega súper metida en el tema de trauma y ella decía, yo lo hago porque me encanta ayudar a la gente y demás. Y un día, sentada mirando una fogata, de repente recupera una memoria de algo que le había sucedido en su adolescencia. Ella no lo podía creer. Era como, de repente lo vio clarísimo. Era algo que lo había suprimido hasta que su cuerpo estuvo en un lugar de tranquilidad y de calma y de disfrute. Entonces ahí se abre la caja y sale este recuerdo. No todos recuperamos las memorias traumáticas del mismo modo. Hay algunos que sí el cerebro graba y encapsula y otras cosas el cerebro no graba y no sabemos de dónde viene. Mm, me recuerda mucho lo que dices con que el cerebro tiene que a veces llenar los vacíos. Entonces, Sí, como pasa tantas cosas en el cerebro para que sucedan los eventos, que a veces como para llenar ujú, los vacíos simplemente dice, bueno, lo pensé y llegó a mí. Entonces, ese es el pensamiento como que llega. Pero lo que sabes es que exacto. hablas de toda esa parte científica, conoces muy bien el cerebro. De hecho, hay cosas que nos has explicado aquí que voy a rever este episodio para entender, porque me gusta mucho cómo lo hablas y yo soy muy de leer, de buscar y de investigar esa información porque realmente me fascina entender cómo es Mm, el funcionamiento de las cosas. Pero hay una parte que a veces no, como que no logramos dimensionar y tampoco importa si lo logramos o no, que es la parte espiritual. mm, Y tú lo combinas esa parte científica, esa parte de estudios con la parte espiritual que lo llevas a través del budismo. sí, ¿Cómo combinas estas partes? ¿Cómo llegaste hasta estas prácticas? Porque no sé, el Lucas niño, si a lo mejor nació en un hogar cristiano, en un hogar con otra religión, pero luego te desplazas hacia esto que vibra más con tu sentir. Entonces, como que, ¿cómo se combinan estas dos áreas para lograr que cuerpo, alma y espíritu vibren en una misma sintonía? para mí la espiritualidad es laica, no es religiosa. La diferencia entre religión y espiritualidad es que espiritualidad viene de espíritus, del griego, que significa que respira. Todo lo que respira vive lo mismo. Todo lo que respira se va a enfermar, va a envejecer, se va a morir. Todo lo que está vivo tiene los mismos problemas. Y eso es lo que nos une. Todos nacemos, todos vamos a morir, todos queremos pertenecer. Eso es la espiritualidad. Desde el punto de vista de la religión viene del latín de religare, de volver a conectar. Y es de volver a conectar o religar a la divinidad eh, con el hombre. Personalmente, eh, mi mirada budista es laica, no es religiosa. Y el budismo tiene
una mirada sobre la comprensión de la mente, que es fascinante, que es muy profunda y que la neurociencia apoya y ha ido investigando y sigue viendo al budismo como una forma fenomenológica de la neurociencia, como una puesta en práctica. Y la neurociencia es a su vez la teoría que explica por qué muchas cosas en el budismo se ven como se ven. Entonces, para mí, la fusión de ciencia y espiritualidad se volvió algo muy natural. Yo nací y crecí en un hogar católico. Mis padres fueron y mis abuelos parte del movimiento familiar cristiano. Mi padre, hijo de policía, ingeniero industrial, eh, por lo cual todo eso para la persona que en esencia yo soy, no, no, me encontraba atrapado en un lugar donde yo no podía ser. Me sobreadapté, intenté de todas maneras pertenecer y no lo conseguí. Fui rechazado, discriminado, etcétera. Entonces empecé a hacer mi propio camino y llegué al budismo eh, queriendo explicaciones y queriendo que me contaran por qué. O sea, no podía dejar atrás esto, o no podía ser feliz finalmente. La espiritualidad es algo que hoy todos necesitamos porque hemos perdido los espacios religiosos que tenían un viso espiritual. La terapia en sí misma, la típica psicológica basada en la escuela de Austria, no sé, Lacan, Freud, etcétera, no, no tiene una mirada integradora ni con el cuerpo ni con el espíritu. El espíritu entendido desde este lugar. Sí, no, yo no dejo de ser de ciencia por ser budista, ni dejo de ser de ciencia por tener una mirada espiritual. Me parece que tiene una muy buena fusión. Autores como Rick Hanson, por ejemplo, Nazaret Castellanos, tienen una mirada muy similar a esto y a mí me parece muy poderosa. Por eso es que a mí me interesa tanto la divulgación de esta intersección del budismo laico y el trauma, de la neurociencia y la espiritualidad, porque me parece que finalmente vivimos en un mundo donde esto se puede integrar. Cuando yo hace veintitantos años me dedicaba a estudiar esto, la mayoría de mis compañeros que estudiaban psicología basada en la conducta me decían que estaba arruinando una potencial carrera por sentar a la gente a respirar, por hacerlos meditar. Y yo decía, a mí, con mi tendencia o mi propensión a la ansiedad, con mi propia historia, con mis propias dificultades, nada me resulta más efectivo que entrar desde el cuerpo, que entrar desde la respiración. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque no es correcto, porque no es ético, porque no pertenece al enfoque, etcétera. Entonces ahí fue cuando me empecé a alejar de ese modelo y acercarme más a esto, que este modelo de fusión hoy tiene, es popular, a toda la gente le interesa, le parece lógico, le parece practicable, pero estamos viviendo un tiempo de sinergia que hace unos años atrás no existía. No era posible hacer esto. Luca, en todo el episodio, y para ir cerrando ya esta parte pública, hemos reventado muchas burbujas, pero en tus redes sociales tienes unos posts muy interesantes y quisimos tomar uno de ellos Ujú. para reventar un mito o reventar una burbuja. Ya en ese post hemos reventado mucho lo que el pensamiento no atrae, lo de todo Sí. esto, pero hay uno que nos llamó mucho la atención, que es el siguiente: solo tienes que elevar tu vibración para sanar. Ese es un A mito ver, que nos quedó eso como es un mito. Eso es un gran mito y explico por qué. Porque si bien es cierto que la forma en la que respiramos genera diferencias en el ritmo en el que se mueven y vibran las neuronas en el cerebro, em, eso no significa que nosotros solo podamos sanar
si vibramos alto. Eso de vibrar alto y vibrar bajo tiene que ver con un mapa de las emociones que creó Dawkins con la idea de hablar sobre cómo las emociones, en función de estas funciones más bajas o más elevadas, como la envidia, la culpa, la angustia, el amor, el placer, cómo se puede armar una escala. Y que esa escala le asigna una frecuencia vibratoria. Pero tu ojo, tu barriguita, tus pulmones, no cambian la capacidad de vibración, al menos no de una forma medible. Al menos la ciencia no tiene ningún correlato al respecto de esto, que nosotros por pensar bonito las cosas se nos arreglen y la salud se nos cure. No sucede eso. Si bien es cierto que pensar bonito hace que veamos las cosas con más claridad, que pensar bonito hace que nuestro estrés disminuya y por eso nuestro cuerpo pueda repararse mejor, todo eso está bien. Aunque, dicho esto, no resuelve todo. Las cosas están en el universo multicausadas, porque estamos como tejidos a crochet. Entonces, hay enfermedades que son una mezcla de cómo reacciona tu sistema inmune a los patógenos que están dando vueltas, a la herencia genética, a tus conductas sobre cómo, no sé, te lavas los dientes, por ejemplo. Después tener una muy mala genética referida a tus encías, comiendo cosas que deterioran el esmalte dental, luego el sistema inmune apagado porque descansas muy mal y eso genera una infección. Pero la misma persona y pensando bonito, pero la misma persona pensando bonito, teniendo una higiene adecuada de sus dientes, cuidando su dieta, tiene la misma predisposición genética y no tiene nada. Entonces, hay que desconfiar de las teorías que se llaman de aguja hipodérmica, que es estímulo-respuesta, que es un solo estímulo y aquí está la respuesta. Nosotros estamos conectados con el espacio, en el sentido de que yo estoy sentado aquí en un sillón, estoy en una ciudad conectada a internet, con una laptop encima de mis piernas, con mi perro durmiendo en la habitación de al lado, con ustedes del otro lado, hablando conmigo. em, mientras hablo, empiezo a sentir como se me va secando la boca, entonces empieza a crecer la necesidad de que tengo que tomar un vaso de agua. Estoy pensando, estoy conectado con un montón de cosas a la vez. Entonces, todas las teorías que te digan, hace esto y vas a conseguir esto otro, ignoran que nosotros estamos afectados por cientos, probablemente miles de variables. La luz del sol, si el clima está bueno, si es verano, si es invierno, si hace calor, si hace frío. Un montón de cosas influyen. Entonces, todo aquello que diga es A, si A, B, no sé, no lo conseguimos ni con la meteorología, que es una ciencia muy estudiada, y no somos capaces de predecir el clima de una manera exacta. ¿Por qué? Cuando le preguntas a los meteorólogos, te dicen, porque hay un montón de factores. Lo mismo. Maravilloso. Hemos reventado tantas burbujas en este episodio porque hemos salido de varias falsas creencias que teníamos y que creíamos que dominaban nuestra vida. Pero gracias, Luca, por ayudarnos a reventar Ustedes. esas burbujas que revolotean por ahí. Ahora, antes de terminar este episodio, me gustaría preguntarte un poco, Lucas, y la pregunta va en dos partes. Uno, ¿hay alguna técnica o algo que nosotros podamos hacer quizás aquí online para que nos ayude un poco digamos, a mitigar estos Regular. traumas? Ajá, regular también, a regular estos traumas, porque si es así, si la respuesta es correcta, esa técnica la pudiésemos hacer en la sección solo para miembros. Y no sé, ¿qué opinas tú? ¿Qué opinas tú si pudiésemos hacer algo ahí? Podemos, a ver,
se puede trabajar con la respiración y hay ejercicios que nos ayudan a reorientarnos en el espacio, a Ok, comprender dónde estamos, qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Y hay inclusive afirmaciones que podemos llevar adelante ok. para que nos ayuden a, no es magia como lo hablaba antes, pero quizás eso nos puede ayudar a ver con más claridad dónde estamos y salir de la crisis. Y luego viene el trabajo, ¿no? Pero al Sí, claro. principio por lo menos contamos con eso. Claro, ahí comienza. Bueno, ya como nos acaba de decir Lucas, vamos a hacer esa afirmación, meditación, respiración. Lo vamos a hacer, pero en la sección solo para miembros. Así que para que ustedes sean parte de esos 10, 15 minuticos extra, tienen que unirse a nuestros miembros. Por lo pronto le doy las gracias a nuestro invitado Lucas Casanova, a ustedes también que están viendo este episodio. Para que vengan más personas como Lucas, ustedes tienen que suscribirse, darle la campanita, comentar. Deja ahí abajo todas tus opiniones en la caja de comentarios y los esperamos en un próximo episodio. Muchísimas gracias, Lucas, y nos Gracias a vemos en la sección ustedes. solo para miembros. Muchas gracias, Lucas. Si quieres seguir disfrutando de la conversación con nuestro invitado, únete a nuestros miembros y encontrarás contenido adicional de este episodio.